Hay algo que los judíos hacen con el dinero que el mundo occidental nunca termina de entender. Y no es el estereotipo, no es el chiste fácil, es algo mucho más incómodo que eso. Es que tienen una relación con el dinero que el resto del mundo perdió, o quizás nunca tuvo. Mientras la cultura popular te enseñó que el dinero es sucio, que hablar del tema es de mala educación, que el rico es malo y el pobre es bueno, ellos construyeron durante generaciones una filosofía entera sobre cómo tratarlo, cómo pensarlo, cómo hablarlo y sobre todo, cómo multiplicarlo. Y esa filosofía no es misticismo, es psicología, es economía, es comportamiento, y hoy lo vamos a diseccionar. Soy Econo y esto es Econo y Mía, el canal donde la psicología y la economía del dinero se dicen sin suavizarlas. Durante siglos, los judíos vivieron en una condición económica que ningún libro de finanzas personales contempla. Podían perderlo todo en cualquier momento, una expulsión, una nueva ley del rey de turno, pasarían a tener todo lo material confiscado. Esa condición extrema produjo algo inesperado. En lugar de generar una psicología de víctima, generó una psicología de resiliencia financiera, porque cuando sabes que el dinero físico puede desaparecer mañana, aprendes a construir algo que no te pueden quitar, la capacidad de producirlo. Los economistas llaman a esto capital humano, la inversión en conocimiento, habilidades y redes que generan ingreso independientemente del contexto. Durante las generaciones, las familias judías priorizaron la educación no como valor moral abstracto, sino como una estrategia de supervivencia económica concreta. Cuando no puedes guardar riqueza, te conviertes en la riqueza. Y eso no es suerte, no es conspiración, es una respuesta adaptativa a siglos de presión económica extrema que quedó codificada en la cultura. Y la pregunta que te debería estar perturbando ahora mismo es: ¿qué respuesta adaptativa está produciendo tu cultura en ti? En la tradición judía existe un concepto llamado shefa, flujo, abundancia que circula constantemente y que solo se bloquea cuando la persona se cierra a recibirla. Esto suena muy espiritual, pero la economía conductual lo tiene documentado con números. En 2013, dos maestros publicaron en la revista Science un estudio que midió el efecto cognitivo de la preocupación por la escasez. El resultado fue brutalmente claro: las personas que viven en estado mental de escasez económica, no necesariamente en la pobreza real, sino preocupados constantemente por el dinero, pierden al equivalente a 13 puntos de coeficiente intelectual funcional. Ese es el mismo efecto que no dormir una noche entera. 13 puntos en cada decisión que toman, en cada oportunidad que evalúan, en cada negociación que enfrentan. El estado mental de escasez produce lo que los investigadores llaman tunneling. Tu cerebro se concentra tan intensamente en el problema inmediato que literalmente deja de procesar el panorama completo. Básicamente, ves el árbol pero no ves el bosque, y en el bosque estaban las oportunidades. Shefa no es magia, es la descripción preindustrial de lo que la ciencia llama mentalidad de abundancia, un estado cognitivo donde el cerebro opera con la corteza prefrontal activa, evaluando oportunidades en lugar de con la amígdala encendida, gestionando amenazas. La diferencia entre los dos modos no es cuánto dinero tienes, es cómo le hablas al dinero que ya tienes. El Talmud babilónico, escrito hace más de 1500 años, contiene algo que ningún libro de finanzas personales moderno reconoce como su origen: una instrucción explícita sobre la diversificación de activos. El Rabí Yitzhak dijo en el siglo IV: divide tu dinero en tres partes, una en tierras, una en comercio y una en reserva líquida. No como consejo, como obligación. Eso es lo que es un portafolio diversificado: activos reales, activos productivos y liquidez. Harry Markowitz formalizó exactamente ese principio en 1952 y ganó el Nobel de Economía en 1990, pero los judíos lo practicaban 1400 años antes, sin llamarlo teoría moderna del portafolio. Pero hay algo más importante que el dato histórico: la instrucción del Talmud no era para ricos, era para todos. El mandato de dividir y distribuir el dinero aplicaba independientemente del monto, lo que significaba que la educación financiera no era un lujo reservado para quien ya tenía mucho, era un requisito desde el principio. Compara eso con cómo creciste tú. ¿En cuántas casas latinoamericanas el dinero realmente era tema de conversación seria, de educación estructurada, de instrucción intencional? En la mayoría, el dinero era el tema que se discutía a gritos cuando faltaba y se callaba con vergüenza cuando sobraba. Eso no es cultura financiera. Eso es disfunción financiera transmitida como herencia. El segundo gran principio se llama Koach Agdibur, el poder creativo de la palabra. La idea de que lo que dices tiene peso, que no es algo neutro, que construye o destruye. En 1988, el psicólogo Ethan Kross de la Universidad de Michigan empezó a estudiar algo que llamó self-talk, el diálogo interno que cada persona mantiene consigo misma constantemente. Y descubrió que la forma en la que te hablas a ti mismo sobre el dinero activa circuitos neurológicos distintos con consecuencias distintas y medibles.
y el cerebro humano tiene una función que los neurocientíficos describen como que trabaja activamente para mantener tus acciones consistentes con la identidad que has declarado. Si te declaras como alguien que no tiene dinero, tu cerebro va a sabotear inconscientemente las oportunidades que contradigan esa identidad. No porque seas tonto, es porque tu cerebro es eficiente. Haz exactamente lo que le digas. El Quag Hagdibur no era misticismo, era psicología aplicada antes de que existiera la psicología como disciplina. La palabra crea, porque activa patrones. Los patrones determinan decisiones. Las decisiones producen resultados y los resultados confirman lo que ya creías. Y así el ciclo se cierra y se vuelve más difícil de romper cada vez que pasa. La pregunta no es si crees en el poder de la palabra. La pregunta es si puedes permitirte seguir ignorando lo que le dices a tu cerebro sobre el dinero todos los días. El psicólogo financiero Brad Klontz lleva 20 años estudiando lo que llama Money Scripts, guiones financieros inconscientes que se forman en la infancia y que gobiernan el comportamiento económico adulto en piloto automático. No son creencias que elegiste, son conclusiones que un niño de 6 años sacó observando cómo los adultos a su alrededor se relacionaban con el dinero, y ese niño de 6 años sigue tomando tus decisiones financieras hoy. Si sientes que el dinero siempre va un paso adelante de ti, hay razón para eso. Suscríbete, cada semana hablamos de economía y psicología del dinero. Este científico identificó 4 patrones principales. El primero, evitación del dinero, la creencia de que el dinero es malo, que corrompe, que las personas ricas son deshonestas. Eso produce autosabotaje, gasto convulsivo y aversión a acumular. El segundo, adoración del dinero, la creencia de que el dinero resuelve todos los problemas. Eso produce que nunca puedas sentirte suficiente, tener mucho gasto impulsivo para tener sensación de control. El tercero, estatus financiero, la necesidad de aparentar más de lo que se tiene. Eso va a producir una deuda como estilo de vida. El cuarto, vigilancia financiera, la creencia de que hay que ahorrar siempre y nunca gastar. Eso produce ansiedad crónica y dificultad para disfrutar lo que se tiene. Pero ahora te pregunto, ¿en cuál te reconoces? Porque casi nadie tiene uno solo. Casi todos heredamos un cóctel de esos patrones, sin que nadie nos lo dijera explícitamente. Simplemente lo absorbimos, lo normalizamos y hoy lo ejecutamos como si fueran nuestros. La diferencia con la cultura judía no es la genética, es que esa cultura transmitió money scripts distintos de forma intencional y totalmente sistemática durante generaciones. El dinero es una responsabilidad, el dinero bien usado honra a la comunidad, el dinero se multiplica cuando se comparte. Esos guiones producen comportamientos distintos y comportamientos distintos producen resultados distintos. En el mundo moderno, dar dinero se llama caridad, es voluntario, es emocional, depende del estado del ánimo del que lo da. Los judíos tienen otro concepto, tzedaka. Tzedaka no significa claridad, significa justicia, y no es opcional, es un mandato estructural. El 10% de los ingresos, el maser, se destina a otros, no cuando sobra, no cuando hay un buen mes. Es siempre, desde el primer shekel. Eso parece contraproducente desde la lógica del ahorro convencional, pero la economía conductual lo explica diferente. Cuando el acto de dar está automatizado y no es negociable, desaparece el costo cognitivo de decidirlo cada vez. No gastas energía mental en resistirlo ni en justificarlo. Se convierte en parte de la estructura de tu presupuesto, igual que el alquiler. Y hay algo más, la investigación de Elizabeth Doom en la Universidad de British Columbia mostró que gastar dinero en otros produce mayor bienestar subjetivo que gastarlo en uno mismo. Efecto replicado en 136 países diferentes. El acto de dar activa el núcleo accumbens, el centro de recompensa del cerebro, con mayor intensidad que recibir. Cada vez que das con intención, tu cerebro construye una asociación entre el dinero y el bienestar. Y esa asociación cambia cómo lo tratas, cómo lo manejas, cómo lo produces. El modelo de tzedaka resuelve algo que la psicología financiera moderna lleva décadas intentando resolver: cómo romper la aversión a la pérdida sin suprimir el instinto de conservación. La respuesta judía es simple: haz que dar sea identidad, no una decisión, porque lo que es identidad no se negocia en cada momento débil. En 1979, 2 psicólogos publicaron la teoría prospectiva, ganaron el Nobel. Y lo que demostraron es esto: perder 100 pesos duele aproximadamente el doble que lo que ganar 100 pesos produce placer. Y esa simetría es universal, está en todos los cerebros humanos y produce comportamientos financieros sistemáticamente irracionales que tú mismo puedes ver en tu propia vida si te atreves a mirar. El primero, no vender inversiones en pérdida aunque sea lo correcto, porque vender confirma la pérdida y el cerebro prefiere la incertidumbre a la certeza de dolor. El segundo, tomar riesgos innecesarios cuando ya estás en pérdida. El cerebro en modo pérdida se vuelve apostador. El tercero, aferrarte a dinero de formas que generan más pérdida a largo plazo solo para evitar la sensación de soltar. La tradición judía tiene un antídoto estructural para esto que pocos conectan: el acto de bendecir el dinero cuando se va, no como superstición, es más como encuadre cognitivo.
Cuando bendices lo que se va, cambias la narrativa de pérdida a inversión, de gasto a decisión intencional, y un cerebro que percibe un gasto como decisión intencional procesa totalmente diferente, con menos dolor y con más claridad que un cerebro que lo percibe como pérdida. Los terapeutas cognitivos modernos llaman a esto reframing, y los judíos lo llamaban veracha, diferente nombre, mismo mecanismo, mismos resultados. Cada semana durante 25 horas, los judíos observantes paran, no trabajan, no compran, no venden, no revisan precios, no negocian, se desconectan completamente del sistema económico. Para la lógica de la productividad moderna, eso es totalmente irracional. Perder un día de 7 es perder el 14% de tu capacidad productiva semanal. Pero hay un problema con esa lógica: ignora cómo funciona el cerebro. La neurociencia de la productividad tiene un nombre para lo que ocurre cuando el cerebro no descansa: decision fatigue. A medida de que tomas decisiones durante el día, la calidad de cada decisión siguiente deteriora. No importa si eres brillante, no importa si tienes toda la información completa. Un cerebro agotado toma peores decisiones financieras y punto. Un psicólogo de la Universidad de Florida documentó esto en detalle. La fuerza de voluntad y la capacidad de decisión comparten el mismo recurso cognitivo limitado. No se agota uno, se agota el otro. Y la fatiga de decisión produce un patrón específico: o paralización, básicamente no dices nada, o impulsividad, decides lo más fácil e inmediato, que casi nunca es lo mejor. El Shabbat no es un día perdido, es un protocolo semanal de recuperación cognitiva que garantiza que la semana siguiente empieza con la corteza prefrontal descansada y operativa. Para lo que la psicología moderna tiene un nombre llamado Deliberate Rest, descanso intencional, lleva 3000 años siendo una práctica obligatoria en esa cultura, no por fe ciega, sino por el resultado. Todo lo que escuchaste hoy tiene una aplicación concreta. No tienes que conocer el hebreo, no tienes que creer en nada, solo tienes que entender los principios y aplicarlos en el idioma de tu propia vida. Primero, la mentalidad de abundancia no es positivismo tóxico, es una decisión cognitiva. Empieza por auditar lo que dices sobre el dinero en un día normal, no lo que crees que dices, sino lo que realmente dices. Ponlo por escrito, lee la lista, pregúntate si es que esas palabras describen la relación que quieres tener con el dinero o lo que has tenido hasta hoy. Segundo, diversifica por principio, no por oportunidad. El Talmud no decía diversifica cuando tengas suficiente, decía divide desde el primer momento. Si tu ingreso completo vive en un solo lugar, un trabajo, una cuenta, un negocio, eres mucho más vulnerable de lo que crees, independientemente del monto. Tercero, automatiza el dar, no lo dejes a la emoción del momento, decide un porcentaje, el que sea, empieza por donde puedas y sácalo antes de que el resto se gaste, no porque sea virtuoso, porque la automatización elimina la fricción cognitiva y cambia tu relación psicológica con lo que se queda. Cuarto, instala una pausa semanal con tu dinero, no un día entero si eso no es posible, una hora, sin comprar, sin revisar, sin estresarte. En alguna parte de esa pausa, siéntate con tus números, no para angustiarte, para tener una relación consciente con lo que tienes, en lugar de una relación de evitación con lo que te falta. Quinto, cuando el dinero se va, en un gasto, en una pérdida, en un mal mes, no lo maldigas, no porque el dinero te escuche, porque tú sí escuchas, y lo que te dices en esos momentos construye o destruye el patrón con lo que vas a tomar las próximas decisiones. Los judíos no tienen un gen del dinero, no tienen acceso a un secreto que el resto del mundo no puede tener. Lo que realmente tienen son siglos de educación financiera sistemática, disfrazada de práctica religiosa. Tienen money scripts totalmente funcionales y transmitidos de forma intencional. Tienen rituales que regulan la cognición, la emoción y el comportamiento económico antes de que esos términos siquiera existieran. Y la pregunta que te tienes que hacer hoy no es cómo hago para tener su relación con el dinero. La pregunta real es ¿qué relación estoy transmitiendo yo? A mis hijos si los tienes, a las personas que me observan, a mí mismo cuando nadie me escucha. Porque eso, lo que transmites, lo que repites, lo que normalizas, es exactamente lo que alguien en tu vida está absorbiendo ahora mismo, como su guión financiero para los próximos 40 años. El Shefa no tiene religión, no es judío ni es de nadie, es el nombre antiguo a algo que la ciencia moderna confirma. El dinero fluye donde hay claridad mental, decisión intencional y una relación sin miedo, y eso está disponible para cualquiera que decida construirlo. La boca que maldice el dinero lo aleja, el cerebro que lo teme toma peores decisiones, el patrón que ignora se repite, elige con qué te quedas. Si algo de esto te hizo ver el dinero de otra forma, suscríbete. Cada semana hablamos de economía y psicología sin filtros. Soy Mía y esto es Econo y Mía.